Austrohúngaro. La muerte y el leñador, dirigido por Todos en pie, el maestro Luis García Berlanga, es un cortometraje que adapta la fábula homónima de Jean La Fontaine. Con guión de su entonces inseparable, otra vez Todos en pie, Rafael Azcona, ambos transforman la fábula en una comedia negra con fuertes tintes de crítica social en el contexto de la España franquista de los años 60. Rubio, no hay más. Esta joyita del cortometraje fue filmada en el periodo de gracia entre Plácido y el Verdugo como un encargo que formaba parte de la película antológica Las Cuatro Verdades, una coproducción europea inspirada en las fábulas de Jean de La Fontaine. A la dupla Berlanga-Azcona les tocó la mencionada La muerte y el leñador, donde un leñador llamaba a la muerte para que le ayudase con su carga para luego arrepentirse. Tú. Que no, Rubio. Que si empiezo otra vez le tomo el gusto y siempre me trincan. Una reflexión sobre la reluctancia humana a morir a pesar de la miseria. Berlanga y Azcona trasladaron este núcleo temático a los tropos recurrentes en su filmografía: humor negro corrosivo combinado con un realismo social descarnado y aguda crítica de la estructura social, moral y política de la época, pervirtiendo la fábula en una denuncia de la indiferencia colectiva. Un momento, pero ¿usted qué pretende? ¿Vivir sin leyes? ¿Vivir sin ordenanzas? ¿Sin una tutela? Vamos a ver, dígame, ¿qué haría usted sin una tutela? Yo lo de siempre. Tocaría el organillo. El rubio, su protagonista, depende de su organillo, un niño ayudante y un burro para ganarse la vida. Sobrevive tocando por las calles hasta que ve cómo su herramienta de trabajo le es requisada al no disponer de los papeles en regla. Un incidente burocrático que le arrebata la posibilidad de subsistir. A partir de ese momento, inicia una odisea por las calles de Madrid en busca de una solución. Lo primero que destaca es el actor elegido para el personaje del rubio, Hardy Krüger, un actor alemán impuesto por el productor de la antología en detrimento de José Luis López Vázquez, que siempre fue la primera opción de Berlanga para encarnar a un organillero castizo de Madrid. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por haber hecho esa película tan extraordinaria. Los santos inocentes. Lo absurdo del casting primó más pensando en el rendimiento de la película. Ni que fuera el caballo de Buffalo Bill. Krüger era un actor más conocido en el panorama internacional. Recordemos que un año antes había rodado Atari de Howard Hawks junto a John Wayne y El vuelo del Fénix de Robert Aldrich, junto a lo más granado de Hollywood. Pese a esto, Berlanga, bregado en sacar partido de las adversidades en las complicadas coproducciones cinematográficas, trató de justificar lo exótico del centroeuropeo Krüger tiñendo su pelo para asemejarlo a un albino. Una figura casi angelical, desubicada, que contrasta entre el entorno rodeado del español promedio. Hipólito Muñiz. Sí. ¿Su padre era español? No sé. A Berlanga este estrambótico casting nunca le llegó a convencer del todo, pero la actuación más que solvente de Krüger como el rubio, ayudado por la magia del doblaje clásico, encarna pese a todo una figura muy típica del universo berlanguiano, un individuo humilde de escasa relevancia social, arrollado por poderes que lo superan. Un superviviente que evade todo sentimentalismo optando por la ironía frente a la miseria del día a día. Pero esas habían caducado ya. ¿Pero cómo caducado? Aquí no caduca nada. El protagonista se verá envuelto en una serie de obstáculos absurdos y crueles que involucran multas, engaños y golpes en un fresco esperpéntico donde Berlanga retrata a las ordenanzas municipales y a la autoridad en general como herramientas de abuso. Un universo social poblado por funcionarios, policías, monjitas y pobres diablos que impedirán al rubio ejercer un control real sobre su situación. Estos personajes dan un equilibrio entre esperpento, absurdo y humor negro, empleando diálogos exagerados y un lenguaje peculiar que ridiculiza comportamientos sociales. Más le valía meterse con los de los discos. ¿Tus documentos? Yo no tengo. Pero oiga, si es un chaval. Todo inconfundiblemente berlanguiano. En relación a escenas concretas, significativa es la secuencia nocturna de la feria, casi el único momento de relajo para el rubio, donde Krüger demuestra aquí sus dotes actorales en un breve encuentro con una compañera organillera interpretada por Ana Casares. ¿Cómo has hecho esto? ¡Ah! Inteligencia. Marcado con la angustia silenciosa del rubio, ambos personajes flirtean en busca de algún atisbo de cariño o conexión humana que nunca llega a consolidarse por la resignación y el desencanto que les rodea. ¡Juliana! El embrollo laboral para el rubio sigue escalando cuando a su burro se le rompe una de sus patas en otra secuencia absurda en las piscinas municipales. El animal tiene que ser finalmente sacrificado en un matadero por 730 pesetas, una cantidad muy inferior a su coste real.
Rodado en otro plano secuencia memorable, vemos, en un dominio de la narración visual, el destino del pobre animal como si fuera un cartoon de dibujos animados. En el corto predominan estos planos secuencia, una marca del director valenciano que capturan el caos colectivo y diluyen al individuo en la masa, dando la sensación de caos organizado dentro del encuadre. Influido por el neorrealismo italiano, Berlanga incorpora elementos del Ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica, visual y narrativamente en el afán del rubio por recuperar su medio de vida. Pero a diferencia del italiano, que buscaba más la emoción compasiva, Berlanga lo subvierte con esperpento. Sin una tutela. También recuerda a Rossellini en Roma Città Aperta, por el uso de las localizaciones exteriores que nos dan una radiografía social inmediata del Madrid de posguerra. El propio Berlanga definía la atmósfera del corto como un tanto surrealista que bordeaba lo metafísico, donde algunos de los escenarios pueden recordar a los cuadros de Chirico. El desenlace de La muerte y el leñador rehúye cualquier catarsis y la moraleja explícita. El rubio, con su resignación e incapacidad para rebelarse, acumula desgracias que culminan en un momento de desesperación absoluta, donde sucede el momento más deudor con la fábula de La Fontaine. Aquí la muerte es representada de manera simbólica y berlanguiana como un coche fúnebre que aparece al grito de la palabra fetiche de Berlanga, nombrada en sus películas como superstición personal. La resolución no ofrece un arco clásico de superación para el rubio. La trama sugiere que la vida y desdichas del protagonista no son algo puntual, sino un ciclo de sufrimiento en un estado estructural de pobreza y desamparo, donde una sociedad entera soporta una estructura de injusticia crónica sin ser capaz de transformarla. Aquí vienen a recoger una pronto. manivela requisada. Esta ironía sobre la identidad española berlanguiana tuvo la habitual polémica desde su estreno, cuando Gonzalo Fernández de la Mora, del diario ABC, expresó que la escena del burro meando en las piscinas representaba al propio Franco para con su pueblo. Pero ha visto lo que ha hecho el burro. Polémica que llegó hasta el Consejo de Ministros, donde acusaban al cortometraje de dar un mensaje contrario al régimen. El propio Franco, en un giro inesperado de los acontecimientos, salvó a Berlanga de la quema, a su manera. Parece ser que surgió en un momento determinado el comentario sobre una película mía que alguno de los ministros dijo que yo era comunista. Entonces parece ser que Franco dijo, no, Berlanga no es comunista. Luego de esa pequeña pausa dijo, no, es algo mucho peor, es un mal español. No, hombre, no le pegues, que hay extranjeros y luego dicen que somos unos salvajes. Bueno, ¿y a mí qué? Como al rubio, sucesivas desdichas siguieron cebándose con el leñador y la muerte más allá de sus fronteras. En Estados Unidos eliminaron este cortometraje de la antología con la excusa de ser demasiado amargo para el público estadounidense. La sombra de la sospecha siempre acompañó al cine de Berlanga. Yo no me acuerdo yo. Resultaba incómodo para ciertos sectores de la crítica, tanto conservadores como progresistas. Mientras unos lo tildaban de comunista, otros lo veían como poco optimista o inspirador, y describían a Berlanga como una figura irreductible que no encajaba fácilmente en el marco ideológico de la época. De no haber sido usted el director de cine Luis García Berlanga, ¿qué director hubiese querido ser? Bueno, pues el que más cobre, y ojalá el que más cobre sea Fellini. En definitiva, La muerte y el leñador es una joya subestimada de Berlanga, pero reivindicada por el propio director, ya que se refería a ella siempre como uno de los trabajos que más satisfacción le dieron. Solo por eso ya merece un revisionado, ¿no? Rubio, dale a la manivela, venga. Venga. Nos vemos en Donosquino.